Buenas noches. Si estás despierto ahora mismo, puede que tengas insomnio, puede que estés trabajando, o puede que la vida te haya dado suficiente material como para que el cerebro no cierre por mantenimiento. Bienvenido a Los Malditos. Este programa existe porque la madrugada es el único momento en que el mundo baja la guardia. Aquí llegan historias de gente que ya no tiene energía para fingir, turnos dobles y sueños que acabaron convertidos en facturas mensuales. Yo estoy al otro lado del cristal viendo el espectáculo. Algunos me llaman locutor nocturno. Otros dicen que tengo demasiado cinismo para dormir tranquilo. Puede ser. Pero la presentación correcta es otra. Soy el diablo. No el de los cuentos, el que observa cómo la humanidad se mete sola en líos cada vez más sofisticados. Buenas noches. Si estás escuchando esto ahora, probablemente ya sabes que la madrugada tiene un tipo de silencio distinto. No es el silencio limpio de las montañas ni el silencio cómodo de una biblioteca. Es otro. Un silencio lleno de cosas que durante el día nadie quiere pensar demasiado. Soy el diablo. Sí, ese. El que según los libros debería estar tentando a la gente con manzanas o con tratos absurdos. Pero la verdad es bastante más prosaica. Mi trabajo real, si se puede llamar trabajo, ha sido siempre observar. Mirar cómo esta especie extraña que sois intenta entender qué demonios está haciendo aquí. Y esta noche vamos a hablar de algo muy antiguo. El mono loco. Ese momento improbable en el que uno de vuestros antepasados, un primate nervioso, hambriento, con pulgas y miedo a los depredadores, tuvo una idea absurda. Bajar del árbol. Levantarse sobre dos patas. Mirar el mundo desde otra altura. Parece una tontería, pero ahí empezó todo el problema. La antropología, cuando se pone seria, describe ese proceso con palabras elegantes: bipedestación, adaptación evolutiva, cambios morfológicos, presión ambiental. Suena científico, ordenado, casi inevitable. Pero si lo miras desde otro ángulo, fue una locura. Un mono decidió hacer algo que ningún otro estaba haciendo. Un gesto mínimo, pero suficiente para romper la lógica del bosque. Los árboles eran seguros. En los árboles había comida, refugio, rutas de escape. Bajar al suelo era exponerse. Tierra abierta, depredadores, incertidumbre. Un mal negocio evolutivo a corto plazo. Pero ese mono bajó. Yo no estaba allí, obviamente. Pero llevo suficiente tiempo mirando a los humanos como para reconocer el patrón. Cada gran salto de vuestra especie empieza con alguien haciendo algo que desde fuera parece una estupidez. Un riesgo innecesario. Una desviación del comportamiento. La antropología tiene un concepto curioso: el individuo desviado. El que rompe la rutina colectiva antes de que exista una razón clara para hacerlo. Las sociedades tienden a castigarlo, porque el grupo necesita estabilidad. Pero de vez en cuando, ese desvío cambia la dirección entera de la historia. El mono loco. Me gusta esa imagen. Un animal pequeño, nervioso, sin ninguna idea de lo que está provocando. Solo una mezcla de curiosidad y torpeza. Bajar del árbol, caminar un poco, mirar el horizonte. Ese gesto ridículo es el origen de todo lo que vino después. Lenguaje, herramientas, ciudades, dioses, guerras, burocracia, internet. Y este momento extraño en el que tú estás escuchando a alguien que dice ser el diablo en mitad de la noche. Todo empezó con un mono que decidió hacer algo que no tocaba. La evolución está llena de esos accidentes. Los humanos, en cambio, tenéis una manía: reescribir la historia como si todo hubiera sido inevitable. Como si vuestra aparición fuera el destino del universo. Como si el cosmos estuviera esperando a que llegara la conciencia humana. No, la verdad es mucho más cutre. Fuisteis un experimento improbable. Un error funcional que resultó ser útil. La bipedestación liberó las manos. Las manos empezaron a manipular cosas. Las herramientas cambiaron la dieta. El cerebro creció. El lenguaje apareció. Y con el lenguaje llegó el verdadero problema. La autoconciencia. Ese es el precio del sueño del mono loco. Los animales viven en el presente. Hambre, miedo, reproducción, descanso. Un circuito simple. Bastante eficiente. Los humanos no. El cerebro humano no se conforma con sobrevivir. Quiere entender. Quiere explicar. Quiere imaginar.
Y esa capacidad es al mismo tiempo vuestra mayor ventaja y vuestra mayor condena. Porque entender demasiado también produce ansiedad. Cuando el mono se levantó sobre dos patas ganó perspectiva. Podía ver más lejos, detectar peligros antes, encontrar comida mejor. Pero también empezó a mirar el horizonte. Y el horizonte siempre provoca preguntas. ¿Qué hay más allá? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Las religiones nacieron mucho después, pero el impulso ya estaba en ese primer gesto evolutivo. Levantarse sobre dos patas es, en cierto sentido, el primer acto metafísico. Un animal mirando más allá de su entorno inmediato. Un animal sospechando que el mundo es más grande de lo que parece. Y claro, cuando el cerebro empieza a hacer ese tipo de preguntas, la cosa se complica. La antropología dice algo que los humanos no siempre quieren oír. Muchas de vuestras instituciones nacieron como mecanismos para controlar las consecuencias psicológicas de ese salto evolutivo. La conciencia sin estructura produce caos. Así que inventasteis narrativas, mitos, dioses, estados, moralidades. Todos esos sistemas tienen una función básica: domesticar la mente del mono que se levantó del árbol. Porque ese mono sigue ahí dentro. No importa cuántos trajes, títulos o tecnologías acumuléis. En el fondo seguís siendo un primate con un cerebro hipertrofiado tratando de manejar una cantidad absurda de información existencial. Y a veces, el mono se vuelve loco. Lo vemos constantemente. Guerras absurdas. Crisis provocadas por ambición. Sistemas económicos que nadie entiende del todo pero que todos obedecen. Redes sociales donde millones de personas discuten con furia sobre cosas que hace 50 años ni siquiera existían. El mono loco no desapareció. Solo aprendió a usar herramientas más sofisticadas. Lo fascinante es que muchas de las cosas que consideráis progreso nacen del mismo impulso que hizo bajar al primer primate del árbol: la incapacidad para quedarse quieto. La insatisfacción, el impulso de probar algo distinto aunque no haya garantías. Ese impulso ha producido maravillas, sí. Ciencia, arte, exploración, pero también ha producido catástrofes espectaculares. Porque el mono curioso no distingue bien entre descubrimiento y desastre. Construye reactores nucleares. Construye algoritmos financieros. Construye inteligencias artificiales. Y luego cruza los dedos esperando que todo funcione. Es un método de avance bastante arriesgado. Pero es el único que vuestra especie parece conocer. Lo interesante es que las sociedades siempre intentan domesticar ese impulso. Las instituciones, la educación, las normas culturales, todo eso intenta mantener al mono dentro de límites manejables. Demasiada locura produce caos. Demasiada obediencia produce estancamiento. Las culturas intentan equilibrar ambas cosas. Y nunca lo consiguen del todo. Porque cada generación produce nuevos monos locos. Personas que no aceptan el árbol donde nacieron. Personas que bajan al suelo aunque todo el grupo diga que es mala idea. A veces cambian el mundo. A veces solo se estrellan. Pero el patrón se repite. La historia humana es básicamente una sucesión de experimentos provocados por individuos que no sabían quedarse quietos. Desde mi punto de vista, sí, el del diablo, eso siempre ha sido lo más interesante de vuestra especie. La capacidad de sabotear su propia estabilidad. Un sistema social parece sólido durante décadas, hasta que alguien decide que ya no funciona. Un orden político parece eterno, hasta que aparece un grupo que lo considera intolerable. Una tecnología parece imposible, hasta que un tipo obsesivo decide dedicar 20 años de su vida a construirla. El mono loco sigue bajando del árbol. Solo que ahora el árbol es más abstracto. El árbol puede ser una ideología, una identidad, una estructura económica, una tradición cultural. Y el gesto de bajarse sigue siendo peligroso. Las sociedades modernas dicen valorar la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico. Suena bien en los discursos. Pero en la práctica, cualquier desviación demasiado radical suele provocar miedo. El grupo siempre sospecha del mono que quiere probar algo raro. Y tiene razones. La mayoría de los experimentos fracasan. La mayoría de las ideas nuevas son malas ideas. Pero de vez en cuando, una funciona. Y entonces el paisaje cambia. Es curioso.
Si observas a los humanos con un poco de distancia, como hago yo, verás que vuestra especie vive atrapada entre dos fuerzas opuestas. El deseo de estabilidad y la tentación de la locura creativa. Queréis seguridad, pero también queréis descubrir cosas nuevas. Queréis orden, pero también queréis romperlo cuando se vuelve insoportable. Ese conflicto empezó el día que un mono se levantó sobre dos patas y miró más lejos de lo necesario. Ese gesto sigue resonando en cada decisión humana que desafía la costumbre. Y claro, también explica muchas de vuestras desgracias. Porque cuando un animal se vuelve demasiado inteligente para su propio equilibrio, empiezan los problemas. El mono que se levantó del árbol ganó perspectiva. Pero también perdió algo. La inocencia del presente. Desde entonces vuestra especie vive proyectada hacia el futuro o atrapada en el pasado. Planificando, recordando, anticipando, temiendo. Es el precio de mirar el horizonte. Los otros animales no lo pagan. Ellos siguen en el árbol. O en el suelo. Pero sin preguntarse demasiado qué significa estar ahí. Vosotros no podéis evitarlo. El sueño del mono loco fue precisamente eso, un sueño. La intuición de que el mundo podía ser algo más que supervivencia inmediata. Una intuición peligrosa, porque una vez que aparece, ya no desaparece. Cada generación vuelve a tener ese sueño. A veces lo llama progreso. A veces revolución. A veces simplemente curiosidad. Pero en el fondo es el mismo impulso primitivo. Bajar del árbol y ver qué demonios hay ahí fuera. La mayoría de las veces, hay problemas. Pero de vez en cuando, también hay descubrimientos. Y así sigue la historia. Un experimento detrás de otro. Un mono loco detrás de otro. Intentando entender por qué un gesto absurdo hace millones de años terminó produciendo todo este circo humano. Incluido este momento extraño. Tú escuchando. Yo hablando. Dos primates evolucionados compartiendo la resaca del sueño de aquel primer mono que decidió que quedarse en el árbol era demasiado aburrido. Hasta aquí esta madrugada en Los Malditos. La ciudad empieza a despertar con su mezcla habitual de café, ansiedad y resignación. Gracias por pasar este rato conmigo. Yo soy el Diablo. Y si algo aprendí observando a la humanidad es que ustedes tienen un talento especial. Convertir la vida en algo mucho más complicado de lo necesario.